¿Sabías que el dato más importante de tu investigación cualitativa probablemente no está en lo que tus participantes dijeron, sino en lo que intentaron ocultar entre líneas? Muchos investigadores fracasan porque se quedan en la superficie de los textos. Hoy te voy a enseñar a aplicar la hermenéutica para transformar una simple entrevista en un hallazgo científico de alto impacto. Soy Luisa y en los próximos 10 minutos, primero, desmitificaremos el concepto técnico. Segundo, entraremos en nuestro laboratorio de caso para ver cómo se aplica en un problema real. Y finalmente, te daré el framework paso a paso para que lo apliques hoy mismo en tu software de análisis. La hermenéutica no es opinar sobre un texto, es la disciplina técnica de la interpretación. Imagina que un texto es un iceberg. Lo que lees es solo la punta. La hermenéutica es el equipo de buceo que te permite ver la masa sumergida. Para tu tesis, lo que necesitas entender es el círculo hermenéutico. Es un proceso donde el todo se entiende a partir de las partes, y las partes solo cobran sentido dentro del todo. No puedes entender un párrafo sin el contexto de la cultura del entrevistado, pero no entenderás esa cultura si no analizas cada palabra que él usa. Es una danza intelectual constante. Vamos a nuestro laboratorio de caso para realizar una disección técnica. Imagina una investigación titulada La vivencia del límite, un estudio hermenéutico sobre el estrés laboral en cirujanos de alta complejidad en hospitales públicos. Tenemos la transcripción de la entrevista del Dr. A, jefe de neurocirugía. Le preguntamos cómo maneja la presión tras una operación fallida. Si haces un análisis descriptivo tradicional o incluso una codificación temática superficial, te quedarás en la semántica. El Dr. A responde: el ritmo aquí es intensivo, por supuesto, pero estamos entrenados para esto. Es parte del trabajo. El investigador novato subraya: estamos entrenados y parte del trabajo. Crea el código aceptación profesional y concluye en su tesis: el sujeto manifiesta una alta capacidad de resiliencia y naturalización del estrés. Eso no es investigar, eso es pereza intelectual. Estás validando la máscara que el entrevistado usa para protegerse. Ahora, apliquemos la hermenéutica. No buscamos lo que el texto dice, sino lo que el texto hace y oculta. Primero, miremos la gramática de su defensa. El Dr. A no dice yo estoy entrenado. Usa la primera persona del plural. Estamos entrenados. ¿Por qué? Aquí aplicamos el círculo hermenéutico. Conocemos el contexto institucional. En la alta cirugía, admitir fatiga individual es tabú. Puede interpretarse como debilidad o negligencia. Al usar el nosotros, el Dr. A se disuelve en el colectivo. No es su estrés, es el estrés del gremio. Es un mecanismo lingüístico para despersonalizar la vulnerabilidad. Su resiliencia no es individual, es una armadura institucional. Vayamos más profundo. Analicemos la conjunción adversativa, pero. Dice, el ritmo es intensivo, pero estamos entrenados. Ese pero funciona como un borrador. La primera parte de la frase admite la realidad del trauma, ritmo intensivo, pero la segunda parte se apresura a anular su impacto emocional. Como investigadores, nuestra fusión de horizontes nos permite entender que ese pero es la frontera entre lo que el cirujano siente y lo que el hospital le permite expresar. La hermenéutica nos revela que su afirmación no es una declaración de fortaleza, sino una confesión involuntaria de un sistema que niega el trauma. El entrenamiento no eliminó el estrés, simplemente le enseñó a silenciarlo. Al hacer este análisis técnico, hemos transformado un dato plano en un hallazgo sociopsicológico profundo sobre la cultura médica y la salud mental. Pasamos de describir una conducta a interpretar una estructura existencial. Esto es lo que hará que tu tesis no solo sea aprobada, sino que sea remarcable, digna de ser comentada por su rigor analítico.
Pero, ¿cómo estructurar todo ese proceso de pensamiento de forma sistemática para no perderte en tu propia interpretación? Te lo muestro en el framework de la siguiente sección. Escríbeme en los comentarios cuál de estas técnicas es la que usarás para estudiar o en tu investigación o tu tesis. ¿Cómo traduces todo esto a tu documento de tesis? No esperes a que la inspiración te llegue mientras lees. La hermenéutica es un proceso riguroso. He diseñado para mis asesorados un framework de 3 niveles que transforma el caos de las transcripciones en un sistema de hallazgos coherente. Vamos a diseccionarlo paso a paso. El primer nivel es la vigilancia de preentendimiento. En hermenéutica, el investigador es el instrumento de medición. Antes de tocar una sola línea de código, debes realizar un ejercicio de reflexividad. No se trata de anotar tus sesgos, se trata de documentar tu horizonte de partida. ¿Cuál es tu formación? ¿Qué esperas encontrar por tu experiencia previa? Si no haces este vaciado de prejuicios en un diario de campo, tus propias ideas actuarán como un filtro que te impedirá ver lo que el texto realmente está intentando comunicar. Aquí es donde decides, ¿vas a buscar lo que ya sabes o vas a permitir que el dato te sorprenda? El segundo nivel es la fusión de horizontes. Aquí es donde ocurre la magia técnica en tu software de análisis. Sea Atlas TI, NVivo o MaxQDA, el error clásico es crear códigos descriptivos. Si el entrevistado habla de su jefe, el novato crea el código relación con el jefe. Tú vas a crear códigos interpretativos. Vas a poner tu teoría en diálogo con la realidad del sujeto. Si notas que el entrevistado siempre baja la voz al hablar del jefe, tu código no será jefe, será jerarquía del silencio o subordinación involuntaria. Estás fusionando tu lenguaje técnico con su lenguaje vivencial. Este es el nivel donde el dato bruto empieza a hablar en idioma científico. El tercer nivel es la síntesis hermenéutica. Es el momento de la redacción. Aquí no se pegan citas para rellenar páginas. Aquí aplicas la deconstrucción. Te haces 3 preguntas quirúrgicas ante cada hallazgo. Primero, ¿por qué eligió esta palabra y no otra? Segundo, ¿qué dice el silencio o la duda que precedió a esa respuesta? Y tercero, ¿cómo este fragmento cambia mi comprensión de todo el fenómeno? Relaciona cada microhallazgo con la gran teoría. Si logras esto, habrás pasado de ser un simple recolector de citas a ser un arquitecto del conocimiento. Habrás construido una interpretación que nadie más podría haber visto, pero que todos podrán validar a través de tu rigor. Pero cuidado, el mayor peligro de la hermenéutica es la sobreinterpretación. Tu labor no es inventar significados que no existen para que encajen en tu tesis. Cada interpretación, por profunda que sea, debe tener un ancla de acero en el texto original. Si no puedes señalar la frase, el gesto o el contexto que sostiene tu idea, entonces no es hermenéutica, es ficción. Y en la ciencia, la evidencia es lo único que nos mantiene a salvo de nosotros mismos. La hermenéutica es, en última instancia, un acto de empatía científica. Es darle voz a lo que el dato no puede decir por sí solo. Si este video te ha abierto una nueva perspectiva para tu análisis de datos, compártelo con ese colega que está atrapado en una montaña de entrevistas sin saber qué significan. Cuéntame en los comentarios, en tu tema de investigación, ¿cuál es ese silencio o esa palabra repetida que te está costando interpretar? Estaré respondiendo personalmente para ayudarte a encontrar ese hilo conductor.